La semana pasada estuvimos viendo 6 declaraciones más del apóstol Pablo que menciona en esta porción de Colosenses, lo cual también es considerado como un poema o un himno que la iglesia primitiva tomó para poder hablar acerca de quién realmente es Jesús. Dentro de esas declaraciones que hemos visto hasta ahora podemos recordar las siguientes: la imagen del Dios invisible, el primogénito, el ser supremo de toda la creación, el creador de todas las cosas, el que está antes de todas las cosas, el que hizo y hace subsistir las cosas, la cabeza de la iglesia, el principio, el supremo de todo lo creado, el primero en todo, el que habita la plenitud de la deidad y el reconciliador de todas las cosas. Luego de hablar de la reconciliación de todas las cosas, el apóstol Pablo ahora va a ser más específico acerca de esta reconciliación. Y eso y más es lo que vamos a ver a lo largo de este mensaje, y le animo a que se pueda ver este corto hasta el final. Continuamos con el estudio bíblico del libro de Colosenses capítulo 1, y el día de hoy estaremos analizando de los versículos 21 al 23. 3 versículos más que tienen toda una riqueza espiritual para que nosotros podamos escudriñar un poco más y conocer más acerca de nuestro Señor, y que podamos enamorarnos y gozarnos realmente en quién es Él. Así que le animo a que me acompañe en oración para comenzar este tiempo. Oremos. Padre, te agradecemos por tu infinito amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque a ti te ha placido, Señor, que nos reunamos en este momento a poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Queremos conocerte más, queremos aprender de ti y poner en práctica cada una de las cosas que tú nos estás enseñando, Señor. Guíanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Entonces continuamos con este estudio del libro de Colosenses capítulo 1, desde el versículo 21 al 23. Y el primer punto de este mensaje que le he llamado es reconciliados. Vamos a leer en este momento esta porción del 21 al 22 en 3 versiones diferentes. ¿Ok? Sea paciente, vamos a leer con cuidado y despacio. Vamos a leer en Reina Valera. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta fue la porción de Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 22 en la versión Reina Valera, y ahora vamos a leerla en PDT. La versión nos dice así: antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Y ahora vamos a leerlo en la versión NTV. La versión nos dice lo siguiente: eso los incluye a ustedes, hablando de la reconciliación, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Qué asombroso y maravilloso es poder leer esta porción de la Escritura en diferentes versiones para tener una mejor idea de lo que el pasaje nos está mostrando o enseñando. Así que le animo a que usted, cada vez que lea ciertos pasajes, no lo vea solamente en una versión, sino que los vea en diferentes versiones. Ahora le pregunto a usted: ¿alguna vez se ha enemistado con alguien? ¿Alguna vez ha tenido un pleito con alguien que de cierta manera ha causado distanciamiento, enojo, tanto de usted hacia esa persona o esa persona hacia usted? ¿Le ha pasado? ¿No le ha pasado? Bueno, a la mayoría de personas nos ha pasado eso en algún momento. Alguna persona
tiene enemistad con nosotros, o incluso en nuestro corazón se genera como esa enemistad hacia otra persona. Pero bueno, el punto está en que esto sí sucede. Y si no le ha pasado a usted, no le deseo que le pase, pero le podría decir que en algún momento quizás le pase. Son cosas de humanos, son cosas que en nuestra carne, en nuestro cuerpo mortal, en esta vida, pues acontecen. Y si nos ponemos a pensar un poco, desde niños, sí nos ha pasado un poco. Pensemos cuando éramos niños y teníamos algún juguete y venía alguien que quería que le prestemos el juguete y se lo prestamos. Sí, yo también prestaba juguetes. ¿Y qué pasa con esta persona que le presta el juguete? Me lo daña. No sé si a usted le ha pasado, pero por lo menos a mí sí me ha pasado. Y esta persona me dañó el juguete y ahora ¿qué hago yo? Yo me lleno de coraje, no quería ni ver a esta persona, quería que me devuelva uno nuevo y como sabía que no lo iba a hacer, y acá era como que no, mijito, ya deja nomás. Entonces imagínense que ese tipo de cosas ya surgen desde cuando uno es pequeñito, por un juguete. Y a medida que va pasando el tiempo, estas situaciones van cambiando, pero sigue siendo el mismo patrón. Hay enemistad, hay pleitos, hay peleas, pero bueno, el punto está en que hay personas que salen afectadas por no cumplir o por no buscar el bien de las otras personas. Espero que me pueda entender un poco de esto. Porque si nosotros hablamos en términos de Dios, Dios en su gran sabiduría, bondad, misericordia, cuando creó todas las cosas y cuando creó al hombre, Dios estipuló leyes, estipuló mandamientos que debían ser cumplidos. Y Dios esperaría que los hombres puedan cumplir estos mandamientos. Porque, ¿qué pasa si los hombres no cumplen este tipo de cosas? Veamos lo que nos dicen las Escrituras con respecto a este tema. Santiago capítulo 2, versículo 10, en la versión NTV nos dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Ya ve a lo que me refiero. De eso se trata. La Escritura nos enseña que hay leyes que Dios ha dado. Hay mandamientos que Dios ha dado. Y si usted procura cumplir ciertos mandamientos, pero por ahí se le escapa uno, el cual usted no cumple, le voy a poner un ejemplo: amar a su prójimo, no codiciar lo de otra persona, no envidiar. O sea, ya con eso, no mentir, ya con eso ya nos declaramos culpables. Si en uno usted ya ha cometido esta infracción ante la ley, la Escritura nos dice en Santiago 2:10 que somos culpables de todo. Así que nadie puede decir, no, es que yo sí trato de hacer lo bueno en esto, pero, ese pero te hace culpable de todo. Y ese pero que nos hace culpable de todo, al desobedecer la ley de Dios, la Escritura nos enseña que nosotros estamos en una constante ofensa hacia Dios. Y tú y yo, al estar ofendiendo a Dios, nos convertimos en sus enemigos. Que si usted se da cuenta en los pasajes que leímos en las diferentes versiones, habla acerca de este asunto. Una y otra vez nosotros ofendemos a Dios y eso nos constituye en sus enemigos. La Escritura aquí nos dice en el versículo 21: y a vosotros que también erais en otro tiempo extraños y enemigos. Fíjense esas dos palabras que aparecen aquí: extraños y enemigos. Cuando habla de la palabra extraños, hace referencia a que eras de otro bando, a que eres de un lugar, a que estás en un lugar alejado. Tú perteneces a ese otro lugar. Y si tú vienes hacia acá, pues obviamente eres un extraño. Eso hace referencia a que perteneces a otro lugar. Y cuando dice enemigos, es que literalmente te encuentras en una constante contra hacia la otra persona. Y la Escritura, el apóstol Pablo les está diciendo a los colosenses: recuerden que ustedes, obviamente, que ustedes han creído en Dios, en otro tiempo eran extraños y enemigos. Meditemos un poco en este asunto. Usted realmente ha creído en Jesucristo, se ha arrepentido, le ha pedido perdón por sus pecados. Entonces usted en otro tiempo era extraño y enemigo. Pero si usted hasta el día de hoy, aún escuchando esto, usted no se arrepentió de sus pecados, no ha creído realmente en Cristo, entonces usted aún es un extraño y es un enemigo. Y esto es algo muy serio, porque la Escritura nos enseña que Dios va a dar lo que se merece a cada uno. Y el apóstol Pablo está diciendo: ustedes en otro tiempo eran extranjeros y enemigos. Por eso es que en este versículo también nos dice que
aún siendo nosotros extranjeros y enemigos, por en nuestra mente querer hacer cosas que le desagradan al Señor, dice, ahora los ha reconciliado. Fíjense en esta porción, ahora los ha reconciliado. El apóstol Pablo es muy sabio en poder expresar aquí con la guía del Espíritu Santo en que no se trata de que tú trataste de hacer lo bueno y entonces Dios vio cuán bueno eras tú y entonces dijo, bueno, lo voy a salvar para que ahora sí haga lo bueno totalmente. No. Dice, tú siendo un extraño y un enemigo, haciendo en tu mente, con tus acciones, todo lo que le desagrada al Señor, Dios te ha reconciliado. O sea, en otras palabras, Dios te está dando la oportunidad de reconciliarte por completo. O sea, Dios, quien es el ofendido, está dando el primer paso. Está dando de sí mismo para poder establecer una restauración a esa relación rota que nosotros tenemos con Dios a causa del pecado. Entonces, por eso, si entendemos esto, comprendemos muchos pasajes de la Escritura como Romanos capítulo 5, versículo 8, que nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que esta es una de las verdades bíblicas más asombrosas y de fundamento para toda la vida del creyente. Es entender que yo tenía una relación rota con Dios, que yo no merezco nada de parte de Dios, solamente su ira a causa de mi pecado, y que es Él quien tomó la iniciativa para reconciliarnos, para que esta relación de enemistad sea deshecha y realmente haya una amistad de por medio. Pero esto no solamente es algo así tan sencillo como lo estoy pronunciando, sino es que Dios, en su bondad, en su sabiduría, en su misericordia, envió a Jesucristo. Y eso es lo que nos continúa diciendo este pasaje, que en su cuerpo de carne nos ha reconciliado el Padre. Dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fijémonos aquí cómo el apóstol Pablo está haciendo énfasis en que es por medio del cuerpo de Cristo, por medio de su muerte, que nosotros podemos ser reconciliados. El apóstol Pablo está dejando en claro aquí, por si acaso hay alguna duda de que eres tú o soy yo, por mis buenos actos, mis buenas obras, que yo puedo establecer ahora esa comunión con Dios que está rota, que yo por mis propias fuerzas puedo restablecerla. No, el apóstol Pablo está diciendo, escúchenme, ustedes han sido reconciliados. ¿Por qué? Porque Cristo vino en carne y sufrió en su cuerpo una muerte a causa de sus pecados. Esto necesitamos tenerlo en claro, como creyentes, como personas que decimos hoy Cristo es mi Señor y mi Salvador. Ok, por eso es tu Señor y tu Salvador, porque Él vino a morir por tus pecados. Amada iglesia, necesitamos comprender eso. Esta es la base para todo lo que nosotros podamos hacer en un futuro de servicio al Señor. Es el hecho de que Dios nos ha reconciliado consigo mismo. La semana pasada veíamos este pasaje en 2 Corintios 5, 17, 18, 19, 20, 21. Necesitamos nosotros comprender que Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera más por la cual usted pueda ser salvado, ni yo tampoco. No podemos, no son nuestros actos, solo el sacrificio de Cristo nos provee de esperanza, nos provee de esa oportunidad para poder acercarnos al Señor. Él ya hizo aquello, Él ya murió en una cruz por sus pecados y por mis pecados. Por eso es que Isaías capítulo 53, versículo del 5 al 6 nos enseña, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La Escritura una y otra vez nos hace énfasis en que Jesucristo es el único Salvador, mediador, el Cordero sin mancha, sin contaminación, que Dios proveyó para que nosotros podamos ser salvados, para que esa comunión que estaba rota por causa del pecado, esa enemistad y el ser extraños,
sea realmente quitado si realmente ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Es lo que Dios nos está mostrando en estos pasajes. Isaías 53, el 5 al 6 que leímos nos dice que Él fue herido por mis rebeliones. Usted puede decirlo en sus palabras. Él fue herido por mis rebeliones. Él fue molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él. O sea, entendamos esas palabras. El castigo de mi paz. O sea, yo no tenía paz con Dios. Pero tuvo que venir Cristo para morir en una cruz, para que cargue mis pecados y yo poner mi confianza en Él, para que el día de hoy yo pueda estar realmente en paz con Él, para que yo pueda realmente tener esa vida que Él me llama a tener. Por eso dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por todo lo que Él sufrió en su cuerpo, por todo lo que Él cargó, nosotros hoy podemos decir, para quienes han puesto su confianza en Cristo, que estamos curados, tenemos esa paz con Él. Por eso Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, para que la ira santa y justa de Dios sea derramada por completo en Jesucristo, para que todos aquellos quienes ponen su confianza en Él el día de hoy puedan estar en paz. Qué gran bendición es esto, hermano. De verdad, qué gran bendición. Que si usted que está escuchando aún no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en el Evangelio, usted aún se encuentra siendo un extraño y se encuentra siendo un enemigo de Dios. Necesita agarrarse de lo que Jesucristo hizo para que esa relación sea restaurada. Hermanos, quienes están escuchando, esto es el Evangelio mismo. El apóstol Pablo aquí les está dejando en claro a los colosenses que recuerden el Evangelio. Les está dejando en claro que Jesucristo es la base, que habiéndoles dicho todos estos argumentos acerca de quién es Cristo, el creador de todo, por medio de Él y para Él fue todo creado, el primero entre los muertos, el supremo, el primero en todo. O sea, después de haberle dicho todo esto, les dice, ok, quiero que entiendan que ese mismo Dios, del cual les he estado hablando hasta ahorita, Él mismo vino en su cuerpo a soportar la ira del Padre por sus pecados y por mis pecados. Esto debería de realmente hacer saltar nuestro corazón de alegría y de emoción y de gozo al saber que el Señor me ha amado tanto, que ha enviado a su Hijo para que yo hoy pueda gozar de una paz con Él, pueda gozar de una comunión íntima con Él. Ese es el sacrificio de Cristo, para restaurar esa relación rota que teníamos con Él. Pero ¿para qué hizo el Señor todo eso? El mismo versículo 22 nos enseña, para presentarnos santos y sin manchas irreprensibles delante de Él. Hermanos, por eso Jesucristo vino. Porque nosotros sin Cristo estamos siendo pecadores, estamos manchados y somos realmente reprensibles. En otras palabras, somos personas que se nos puede señalar de todo lo malo que estamos haciendo. Pero cuando estamos en Cristo, las promesas de Dios en 2 Corintios 5:17 es darnos una nueva vida, ser una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo. ¿Para qué? Para ser ahora santos, sin mancha, irreprensibles, que realmente nuestra vida esté caminando conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 nos enseña, como aquel que os llamó que es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. Ojo con eso, sed santos en toda vuestra manera de vivir. No es un ratito cuando a mí me parece, o solo en la iglesia cuando estoy en el culto, o solo cuando hago el devocional, o solo cuando oro, ahí sí soy santo, pero mientras tanto hago lo que a mí me parece. Eso no es llevar una vida conforme al sacrificio de Cristo, conforme a lo que Él vivió. Esto que le estamos hablando en estos momentos, hermanos, amigos, es de suma importancia, es la base para la vida que nosotros estemos llevando como creyentes. Esa es la demanda de Dios para nuestras vidas. Sed santo, así como Él es santo. Pero ¿usted realmente lo puede cumplir? Lo dudo mucho. Santiago 2:10 que leímos nos enseñó que así usted cumpla en uno, habiendo cumplido todos los demás, usted se hace culpable de todo. Y no podemos realmente cumplir toda la ley de Dios en nuestra fuerza. Necesitamos del sacrificio de Cristo para estar sin mancha,
puros e irreprensibles. Por eso murió Jesucristo, y el versículo 22 nos enseña que es para eso. Por eso el segundo punto de este mensaje es: quédate ahí. En serio, quédate ahí. Incluso ese es el título de este mensaje: quédate ahí. ¿Por qué? Porque si tú y yo hemos reconocido que somos pecadores, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos llorado delante del Señor reconociendo nuestra condición y entendemos que el Señor nos ha hecho una nueva criatura y ahora somos nuevas personas. Ok, el versículo 23, leamos lo que nos dice. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, lo que nos está diciendo aquí es que para nosotros estar puros, sin mancha, irreprensibles, nosotros debemos de permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza de que la cual nos ha hablado el Evangelio. Usted está entendiendo lo que está leyendo aquí. O sea, nos está diciendo que esto no se trata de que yo un día me arrepentí, lloré por mi pecado y dije: ya, Señor, ayúdame por favor, y luego después de un mes, 2 meses, vuelvo a hacer lo que a mí me parece y me justifico diciendo: no, es que hace 2 meses yo ya me arrepentí y ya Dios me perdonó, así que no hay ningún problema. No, detengámonos ahí. Dios nos manda a que nos arrepintamos, a que busquemos de su presencia día a día. No es algo de hace 1 año, hace 2 años. ¿Cuántos años tiene usted como creyente? ¿Cuántos años realmente han pasado desde que usted dijo: Señor, desde ahora te voy a seguir? Buscar realmente el rostro del Señor día tras día, quedarnos ahí en su presencia, en medio de todo lo que hacemos, para honrarlo, para darle alabanza, para darle honor, porque Él se merece todo esto. Por eso en la NTV Colosenses 1:23 nos dice lo siguiente: pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. O sea, hermano, quédate ahí, no te alejes. ¿Por qué te digo que te quedes ahí y no te alejes? Porque van a haber situaciones, pruebas, dificultades que te van a hacer mirar hacia otro lado y decir: mejor me alejo, porque antes me iba mucho mejor sin estar buscando de Dios. Hermano, ese es el engaño del enemigo, ese es el engaño de este mundo, de que mejor estás con el mundo que con Dios. Cuando el Señor te dice: oye, quédate ahí, permanece hasta el fin, para que puedas recibir ese galardón. No te rindas, persevera. ¿Saben por qué? Porque esta buena noticia ha sido predicada alrededor del mundo, a toda la creación. A todos quienes están escuchando este mensaje, todos quienes están escuchando el mensaje del Evangelio, están teniendo todos estos problemas y estas dificultades porque choca con el mundo. Porque es difícil vivir la cultura del reino en un mundo que te dice que vivas su cultura y que hay más personas que te inducen a hacer las cosas que le desagradan al Señor. Pero el Señor te dice: quédate ahí, quédate, permanece firme en la fe, no te muevas, no te alejes de la esperanza que te está dando el Evangelio. Cristo viene pronto. Y el apóstol Pablo al final termina diciendo: de la cual el Señor me ha hecho un siervo para proclamar este Evangelio, para proclamar esta verdad. Eso el Señor ha hecho de usted y ha hecho de mí el momento en que hemos creído en su palabra. Porque el apóstol Pablo no está hablando de algo que es extraño a él. Él está hablando de lo que él ha vivido, de la reconciliación que él ha experimentado. Entonces, ya que él ha experimentado esa reconciliación, él habla de esa reconciliación. Por eso es que usted va a hablar de lo que el Señor está haciendo en su vida, de lo que está aprendiendo del Señor. Por eso, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9, nos dice: sean sobrios y velen, estén despiertos, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual ustedes tienen que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos alrededor del mundo.
no son los únicos quienes están pasando estas dificultades, las cuales los hacen dudar un poco acerca del Evangelio. Por eso Pablo les recuerda a los colosenses: quiero que entiendan que Dios los ha reconciliado. Quiero que entiendan que fue el cuerpo de Cristo quien soportó los pecados de todos nosotros. Quiero que entiendan que Él lo hizo para que se mantengan puros, sin mancha e irreprensibles delante de su presencia. Quiero que entiendan que ustedes tienen que permanecer firmes, que ustedes no se tienen que mover. Necesitan estar día a día en la presencia del Señor. Hermano, ¿qué opinas de todo este mensaje? ¿Qué piensas acerca de todo lo que has escuchado? Esto es el Evangelio. Esta es la base para una vida de creyentes. Esta es la base para toda esa vida de servicio en el Señor. No podemos alejarnos de estas verdades fundamentales. El apóstol Pablo termina esta porción recordándoles que de eso se trata. Ese Dios maravilloso, ese creador de todo, esa imagen visible del Dios invisible, vino a cargar con tus pecados para que hoy puedas presentarte puro y sin mancha. No solamente en el día que te arrepentiste, sino día a día hasta cuando Él regrese. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este ha sido el mensaje del día de hoy. Espero que sea de mucha edificación para sus vidas y que realmente podamos meditar en estas profundidades, en estas verdades que realmente son muy profundas. Necesitamos meditarlas y creer en el Señor. Oremos. Padre, te doy las gracias por este tiempo en el cual hemos escuchado de tu palabra, hemos aprendido una vez más y recordado, Señor, acerca de tu reconciliación, lo que tú hiciste, Señor, para poder entablar una relación con nosotros. Padre, porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos acercarnos a ti, pero tú, Señor, te acercaste a nosotros para que nosotros podamos responder en fe hacia ti, para que podamos realmente buscarte, Señor, y confiar en Cristo no solamente un día, sino todos los días hasta el día en que tú regreses, Señor, o partamos de este mundo. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Te doy las gracias por este tiempo. En tu nombre santo. Amén y amén.